Buenas tardes a todos. Les agradecemos estar aquí, el esfuerzo por conectarse y vamos a tratar de hacer una jornada muy productiva. Son 3 sesiones. La siguiente de ustedes es para el 15 de mayo, para que tengan presente. Y bueno, empecemos. Vamos a hacer una contextualización corta sobre nuestra situación actual, pues en la que todos somos protagonistas con esta situación del SARS-CoV-2 y que de alguna manera pues afecta el desarrollo normal de las instituciones de salud y todo lo que teníamos planeado. Para iniciar, tenemos pues mucha controversia sobre la fisiopatología de la enfermedad. No me voy a detener en esto. Esta información, todas las memorias quedan a disposición de ustedes y el tema de la fisiopatología aún sigue en estudio. De las definiciones y de lo que se encuentra en la literatura, pues podremos tener alternativas terapéuticas probables para esta enfermedad. También invitarlos, esta es una página de la herramienta de nosotros, IndexMIC, y en el IndexMIC Corona pueden validar todos los días la estadística, la pueden ver la estadística mundial, la estadística por países, el comportamiento por tipo de pacientes, etc. Ella se une con la base de datos del Johns Hopkins. Esta diapositiva la traigo porque pues, en Colombia en estas 2 últimas semanas se ha intensificado todo el tema de las pruebas para el diagnóstico. Todavía tenemos un retraso para poder llegar con mayor efectividad a encontrar los pacientes y hacer el adecuado cerco epidemiológico. Aquellos países que han logrado hacer es identificar los pacientes tempranamente y ubicar sus contactos para el aislamiento han logrado mejores resultados. Entonces es una apuesta que Colombia está haciendo y pues que debemos pues intensificar en esa labor. Aquí ven la distribución por edades de la presentación de la enfermedad y ven que todas las edades tienen algún tipo de presencia de la enfermedad y los pacientes que van a unidades de cuidados intensivos y hospitalización se comportan de una manera similar. Lo que es diferente son los pacientes que fallecen, en los cuales pues, la mayor representatividad está en edades avanzadas. Actualmente Colombia reporta un indicador de letalidad del 4.75. ¿Y qué han hecho los sistemas de salud como respuesta a la situación? Salvar vidas ha sido la premisa, evitar el colapso de los sistemas de salud. Y pues esto ha llevado a que los diferentes países tomen medidas de aislamiento y de cuarentena, lo que nos pues tiene en esta situación actualmente. Esta diapositiva es una diapositiva que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad Johns Hopkins, en la cual nos dice, mire, solamente podemos hablar de prevención en el momento en que tengamos disponible una vacuna. Y todos sabemos que hay muchas iniciativas potenciadas por la Organización Mundial de la Salud, en el cual pues está en investigación el desarrollo de una vacuna. Pero hasta que eso suceda, todo lo que hagamos en los sistemas de salud y en los países está relacionado con contener, mitigar o la etapa de supresión. Y esas fases irán asociadas al momento epidemiológico de la enfermedad, la aparición de picos y pues probablemente en el tiempo van a haber aumentos súbitos de la enfermedad en las regiones. Esta diapositiva es una diapositiva que se empezó a circular tempranamente también en una conferencia del Banco Mundial, porque los países empezaron a cuestionarse hasta cuándo se iba a estar en proceso de cuarentena y cómo eso iba a afectar las economías de los países, sobre todo aquellos países que tienen dificultades con lograr su buen desarrollo, ¿cierto? Entonces, lo que dicen los expertos es que probablemente lo que vamos a tener
es un periodo prolongado hasta que aparezca la vacuna y se pueda efectivamente distribuir, de momentos en los que las situaciones de cuarentena se vuelvan más fuertes o se suavicen en la medida en que los en que los casos aumenten. Recuerden que la recomendación es que un país puede abrir o puede empezar el proceso de apertura de sus actividades después de 14 días consecutivos de disminución de casos y de mortalidad, y cuando el sistema de salud se considere en capacidad de atender cualquier aumento de casos. Esas serán las condiciones para poder suavizar las medidas. Y en la medida en que esas medidas se suavicen, pues en el tiempo es probable que aumenten el número de casos. Sobre mitigar las consecuencias, dejé esta diapositiva en la cual pues está relacionado con la oferta hospitalaria. Hay países que han tenido un buen indicador en comparación con otros, ¿cierto?, del número de camas por cada 100.000 habitantes. E incluso en esos países, en algunas ciudades, el aumento súbito y acelerado de casos llevó a que se colapsaran por deficiencia de camas. Entonces, las medidas tienen que estar coordinadas de tal manera que permitan disminuir el número de casos, porque es probable que por muy buena oferta hospitalaria que haya, pues no puede tener el riesgo de ser superada. En Colombia todos sabemos, un déficit de camas y sobre todo de cuidados intensivos. La estrategia del país ha sido tratar de volver las unidades de cuidado intermedio en cuidados intensivos. El reto ahí ha estado en que dotar esas camas, tanto con ventiladores mecánicos y con los profesionales de la salud idóneos para tenerlas adecuadamente dotadas, pues es un reto importante. El país ha estado ha intensificado su labor de investigación y ha convocado a las universidades para el desarrollo de ventiladores mecánicos, construir nuestra propia fábrica de ventiladores, pero pues ese también es un proceso que tiene un tiempo y que pues requiere pruebas, etcétera, para poder llegar al nivel de producción. Hoy tenemos un índice de transmisión cercano a 1, según lo que informa el Instituto Nacional de Salud. Empezamos, o el modelo inicial estaba con una tasa de contagio del 2.68. Sin embargo, ese 1 es una media a nivel nacional y hay regiones que este valor se duplica. Este es nuestro caso en el Valle del Cauca, por ejemplo. Pero también existen municipios, por ejemplo, que no tienen casos. Entonces ese 1 no es tan representativo de todo el país por las diferencias que existen entre los territorios. El reto de Colombia es dejar la capacidad del país en 16 camas por cada 100.000 habitantes, pero vimos en la diapositiva anterior que eso representa un reto de dotación y de infraestructura. Un cuestionamiento y una discusión que ha estado permanentemente en el mundo académico ha sido de si los sistemas de salud del mundo estaban preparados para una situación igual como esta, y definitivamente la respuesta es no. Ningún sistema de salud estaba totalmente preparado. Y se había trabajado mucho en los últimos años por fortalecer la atención primaria, sobre todo en el seguimiento de las enfermedades crónicas, pero yo creo que esta situación deja a los sistemas de salud una moraleja que se debe tener en cuenta, y es que igual que el desarrollo y el cuidado que hay que tener con los centros de atención primaria, se debe mantener vigilante la oferta hospitalaria para atender situaciones como estas que ya nos deja demostrado que la humanidad tiene vulnerabilidad en ese sentido. Entonces nos vamos a centrar un poquito más en los riesgos puntuales. Se ha encontrado
que las personas mayores de 60 años tienen un riesgo mayor que los otros grupos de edades, que el antecedente de tabaquismo, los antecedentes de enfermedades respiratorias también presentan mayor posibilidad de que la enfermedad progrese o que lleve a la muerte. Los índices de letalidad fueron mayores en personas que han padecido de enfermedades crónicas, sobre comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, la hipertensión, y aparece también los pacientes con diagnóstico de cáncer. Para evaluar esos riesgos del paciente con diagnóstico de oncología lo vamos a ver desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es del individuo como paciente con diagnóstico de cáncer. Ya vimos, tienen un mayor riesgo de que la enfermedad progrese y lleve a la muerte. En el índice está en 5.6% de los casos, del total de casos, y por eso esa situación de riesgo ha llevado a los diferentes consensos a generar una recomendación fuerte sobre que los pacientes que tienen enfermedades crónicas deben ser seguidos con mucho cuidado y no se pueden perder de vista de los sistemas de salud. Para esa recomendación se tomó como referente un estudio en China. Ese estudio tiene dificultades en el tema de registros, no todos los pacientes tenían los registros completos, pues imagínense en medio de atender una pandemia, tratar de recopilar datos, pues debe ser una tarea complicada. De ese estudio, el 1% de los pacientes tenían diagnóstico de cáncer, y dentro de ese grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer, 28% padecían cáncer de pulmón, 25% habían recibido una quimioterapia o habían sido sometidos a cirugía en el último mes, y el 75% eran sobrevivientes de algún tipo de cáncer y que estaban en seguimiento. Esos pacientes presentaron mayores riesgos de complicaciones y de letalidad, mientras que la población general en ese estudio tenía un riesgo del 8%, los pacientes con diagnóstico de cáncer tenían el 39%. Pese a que el estudio le falta información, pues frente a que no hay mucha literatura todavía frente al tema, sigue siendo un referente, y por eso el mundo académico lo ha tomado para hacer las recomendaciones. Aquí en esta diapositiva uní las bibliografías. Le hacemos un seguimiento permanente a esos estudios y los publicamos para seguirle el tema, pues, que consideramos que es de vital importancia. Se definen como puntos de buena práctica en oncología, tratar de disminuir en la manera de lo posible el tránsito de los pacientes por las entidades de salud. O sea, tratar de que lo que más se pueda hacer del paciente a través de telemedicina, de teleasistencia, de un contacto virtual con el paciente, ideal fortalecerlo, porque hay que evitar que el paciente esté en riesgo de ser afectado por el COVID. Cuando el paciente recibe el tratamiento de oncología o en el proceso del desarrollo de la pandemia se formula alguna terapia, pues hay que estar muy pendiente del tema de interacciones medicamentosas. Esta es una enfermedad nueva con un desarrollo natural que todavía no conocemos completamente, y pues es probable que haya nuevos hallazgos que todavía no estén referenciados en la literatura. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Otro riesgo, ya viéndolo desde el punto de vista del grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer, las sociedades científicas han llamado la atención en que los pacientes con este diagnóstico tienen el riesgo de perder el contacto con sus médicos tratantes. Y pues ya vimos que el paciente con diagnóstico de cáncer, su propia enfermedad de base, lo pone en un mayor riesgo de progresión y muerte. Entonces, pues no se puede perder el nexo y el seguimiento del paciente debe ser continuo.
Otra cosa que han llamado la atención las sociedades científicas es que a nivel mundial las instituciones, los pacientes de cáncer, perdón, han logrado llegar a diagnósticos más tempranos y tratamientos más oportunos a través de una red de apoyo que se puede ver afectada en los momentos de cuarentena por la disminución de la movilidad. Entonces, esas situaciones ponen al grupo de pacientes de cáncer en un riesgo importante. También que si llegan a necesitar algo en el desarrollo de la pandemia y si hay un aumento acelerado de casos y el paciente requiere un tratamiento o alguna intervención de su propia enfermedad, pues va a tener que competir por la disponibilidad de camas e infraestructura hospitalaria, y también eso genera un riesgo. Y también el riesgo de perder la prioridad en la autorización o perder la prioridad en la programación de un procedimiento diagnóstico o terapéutico. De hecho, a nivel mundial, el volumen de cirugías y actividades en salud que estaban programadas y se cancelaron es muy importante, es alto. Y muchas sociedades científicas han empezado a discutir cuáles son las condiciones en las cuales se debe evaluar qué vamos a hacer con los pacientes que están esperando algún tipo de tratamiento, cuánto tiempo van a poder esperar. Entonces, los pacientes con diagnóstico de cáncer tienen un riesgo importante en ese sentido. Entonces, ¿qué alternativas tenemos como sistemas de salud, como modelos de atención? Yo creo que el tema más importante, y creo que ha sido clave en aquellos países que han logrado unos buenos resultados, es el tema de la información. Y con los pacientes con diagnóstico de cáncer y enfermedades crónicas, pues debería ser mucho más fuerte el tema de que la información estuviese correcta, que la calidad del dato fuese un factor predominante. ¿Para qué? Pues por lo menos para poder hacer contacto telefónico con esos pacientes. Es probable que la teleasistencia, orientar al paciente frente a a la situación de la enfermedad o inquietudes y temores que pueden estarse generando, pues sean ya una ayuda frente a no tener nada. Muchos pacientes se pueden estar preguntando en este momento si están en un tratamiento, si reciben algún medicamento, si el utilizar esos medicamentos los pone en riesgo. Entonces la comunicación con sus médicos tratantes y con el personal asistencial podría generar una tranquilidad y que no se pierda la continuidad de las terapias. También una recomendación que sale en la literatura es generar redes de tomas de muestras de laboratorio. Ideal que esas tomas de muestras sean en el domicilio o por lo menos en lugares que sean muy cercanos al domicilio del paciente. Cuando el paciente requiera trasladarse porque definitivamente no hay otra opción, pues poner rutas especiales de traslado que cumplan con las condiciones de aislamiento y distancia social pertinentes que en cada territorio o en cada país se generen, pero podría facilitar que el paciente no esté tratando de transitar solo entre las ciudades o en los países. Dentro de las instituciones hospitalarias, sobre todo las instituciones que tienen diversidad de servicios y posibilidad de atender cualquier tipo de pacientes y sobre todo de atender pacientes con COVID, pues ojalá que para el paciente de cáncer hubiese una ruta diferenciada. En un caso en España que mostraban la experiencia, hablaban de que habían generado un ingreso al hospital totalmente aparte para el paciente con diagnóstico de cáncer. Y ellos llegaron incluso a entregarle elementos de protección personal al paciente. Esa medida de entregar elementos de protección personal pues es controvertida porque en últimas esos elementos han estado escasos para los mismos profesionales de la salud, pero hay experiencias de países y de hospitales que han hecho esto. Otra actividad en algunos de los hospitales en España es que testeaban a los pacientes cada 2 días.
Cuando no podían entregar elementos de protección personal, por lo menos les entregaban el tapabocas. En este momento en Colombia todos deberíamos usar tapabocas si salimos de nuestras casas, ¿cierto? O sea que esa medida ya estaría como cumplida. Una medida que tomaron fue que testeaban al personal de salud al cuidado de los pacientes con diagnóstico de cáncer por lo menos una vez por semana, y testeaban aunque estuviesen totalmente asintomáticos. En algunos casos hablaban de que habían utilizado la hidroxicloroquina más aciatropina como profiláctico, pero esa medida siempre ha estado como en una zona gris y cada vez tiende a tener menos grado de recomendación por la falta de demostrar efectividad. Sin embargo, esta combinación igual se encuentra dentro de las terapias de análisis que la Organización Mundial de la Salud tomó dentro del estudio de solidaridad entre los países. Otra recomendación es intensificar la educación y la recomendación de abolir los cigarrillos y los cigarrillos electrónicos, el tabaquismo, y eliminar trámites administrativos, evitar la presencialidad de los procesos y tratarlos de volver teleasistidos, virtuales, digitales, etc. Entonces, en ese contexto, frente a esa situación que vivimos en este momento, los modelos de atención deben adaptarse a esas situaciones, sobre todo si somos conscientes de que no va a ser una situación que vamos a superar en el corto plazo, que va a ser una situación que vamos a tener en el mediano plazo. En la medida en que aparezca una vacuna, pues podremos acortar ese tiempo. Entonces, los modelos de atención que faciliten la integralidad de la atención del paciente, disminuyan los procesos administrativos y le faciliten a los prestadores adaptar sus procesos de atención acordes con lo que vaya mostrando los cambios en las recomendaciones de la literatura, pues deben ser estudiados y evaluados dentro de cada modelo y de cada sistema. En el horizonte cercano, pues vamos a tener momentos en los que las medidas se vuelvan más fuertes de aislamiento y de disminución de la movilidad y en las que se suavicen. Y los modelos de atención en salud deberán tener la flexibilidad de organizarse para atender ese llamado. El riesgo de cáncer está evidenciado en la literatura como un riesgo adicional que tienen los pacientes. Y en general en las enfermedades crónicas, pues frente a la incertidumbre siempre es mejor estar cautelosos en ese sentido. ¿Cómo podemos atender nosotros ese cambio, esos ajustes en los modelos de atención? Pues a través de las herramientas que tenemos disponibles, teleconsulta, teleorientación, el tema de los registros sistemáticos, o sea, es una tarea que tenemos que hacer de tener clara nuestra cohorte de pacientes y tener claros los datos de él para poder contactarlo, generar rutas especiales y diferenciadas, como lo veíamos ahora, facilitar el acceso a los tratamientos domiciliarios y generar mecanismos que faciliten flexibilizar los modelos de atención para adaptarse. En ese momento, frente a esa recomendación, unimos nuestro tema tradicional de estudio que siempre traemos en nuestras actividades académicas sobre cuál es nuestro reto como sistemas de salud. Mejorar la calidad de la atención médica de manera eficiente para poder generar algo que denominamos valor asistencial. Y en ese sentido traemos siempre como referente al profesor Harold Miller, que él dice, mire, desde la perspectiva macro, ¿usted qué puede hacer para generar ese mayor valor asistencial? Y él propone 4 pasos. Primero, él es identificar aquellas actividades o las oportunidades en los procesos que puedan generar algún tipo de gasto que pueda ser evitado. Tratar de diseñar servicios que entreguen alto valor, que los mecanismos de pago
con los que se reconocen esos servicios pues incentiven y permitan esa entrega de alto valor y facilitar e incentivar a los prestadores a disminuir la brecha que puedan tener en alguna condición de calidad. Es posible que en una red de prestación existan prestadores que hayan logrado mayores niveles de calidad y otros que apenas estén empezando. Entonces los incentivos deben estar para que quien lo haya logrado lo mantenga y cada vez se supere, y aquellos que están empezando pues tengan el reto de seguir avanzando. Y en ese sentido, una recomendación que se genera de la literatura es que ojalá que estos pagos pues estén ajustados a las condiciones clínicas. ¿Y qué significa eso de estar ajustado a las condiciones clínicas? Pues que en el momento de diseñarlo, calcularlo y definirlo, se tengan en cuenta los diagnósticos, las comorbilidades, la identificación de los tipos de tratamiento, la identificación de las complicaciones, los desenlaces y, en el caso de que hayan casos hospitalarios, pues las condiciones del alta de esos pacientes. Si uno tiene en cuenta estos elementos, está organizando, construyendo un pago ajustado a condiciones clínicas. Y cuando hablamos de pagos agrupados y de pagos ajustados a condiciones clínicas, siempre sale sobre la mesa el tema de los riesgos. Entonces, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de riesgos. Uno es el riesgo primario, y ese riesgo primario tiene dos componentes. Uno es el riesgo de ocurrencia, o sea, que en una población aparezcan los casos, la probabilidad de que los casos aparezcan. Y existe otro riesgo que se denomina riesgo de severidad, que se constituye en aquellos casos que cuando aparecen pues puedan aparecer de una manera más grave que otras. Entonces, esos dos elementos son lo que se constituye como riesgo primario. Y existe otro riesgo que denominamos el riesgo técnico, y ese riesgo técnico también tiene dos componentes importantes. Uno es el riesgo técnico de utilización, que se refiere a la variabilidad del uso de los recursos que no estén soportados en la evidencia. Y otro que es el riesgo técnico de morbilidad evitable, que son esas variabilidades relacionadas con las complicaciones o desenlaces clínicos que se pudieron haber evitado si se hubieran tomado los modelos y los procesos adecuados, oportunos y coordinados. En la página del Ministerio de Salud aparece este modelo de atención en el cual lo que se encuentra son tres componentes importantes. En la ruta de atención de un paciente, desde la promoción de la salud hasta la paliación de la enfermedad, de alguna manera contribuimos tres tipos de actores. Uno, el relacionado con la gestión colectiva, la gestión del riesgo por territorio, y creo que ahora lo vivimos con mucha claridad. Los alcaldes, los gobernadores están pendientes de lo que sucede en el desarrollo de esta pandemia y los vemos muy empoderados y hablando muy bien sobre estos temas y haciendo seguimiento permanente. Eso hace parte de la gestión colectiva, hace parte de la gestión colectiva facilitar el tema de las pruebas, estar pendiente y hacer monitoreo de la oferta hospitalaria, eso hace parte de ello. Hay una parte de gestión individual del riesgo que le corresponde a la EPS y que está relacionado con el riesgo primario de que aparezca la enfermedad, y una parte relacionada con el riesgo técnico que se asigna a los prestadores, que tiene que ver con la prestación directa del servicio. Entonces, si los actores contribuimos cada uno desde el rol que le corresponde en la gestión del grupo de riesgos que sean requeridos para cumplir con esta ruta de atención, pues probablemente vamos a poder garantizar el ciclo completo de la atención en salud. Y en ese sentido, pues hablamos de que los mecanismos de pago deben estar alineados con esa política pública. Y
Siempre hablamos de que existen, hablamos de pagos agrupados, pagos ajustados a condiciones clínicas, mecanismos de pago prospectivos, y en Colombia se han desarrollado de diversas formas. En el año 2018, un grupo de estudio trató de definir cuáles eran los nombres y las características que se generaban en el país frente a esos pagos agrupados, y se llegó a esta conclusión. Existen en Colombia, y pueden haber diferencias en los nombres, pero desde el punto de vista técnico se reconocen como pagos por episodio, pagos integrales por grupo de riesgo, pagos por especialidad, por tipo de servicio y por escenario de atención. Este grupo que acabo de nombrar se considera que tienen menor tendencia a transferir el riesgo primario. ¿Por qué? Pues porque pagan cada vez que la situación de salud ocurre. Es probable que transfieran en algo el riesgo de severidad que vimos en las diapositivas anteriores. ¿Por qué? Porque puede ser que si definimos un valor único para un episodio de atención, pero entre los pacientes hay diversidad y severidades diferentes, pues es probable que haya casos que cuesten más que otros. Entonces, en ese sentido hay transferencia de riesgo de severidad, pero tienden a no transferir el riesgo primario. Mientras que los que tienen la connotación de global, donde hay un grupo de pacientes, una cohorte, o se entrega la atención de un territorio, en ese sentido pues sí hay tendencia a transferir riesgo primario. Y casi que cada uno de los tipos de pago individuales tienen un equivalente global. Entonces existe el pago global por episodio, el pago global por grupo de riesgo, el pago global por especialidad, por tipo de servicio y por escenario de atención. Tienen la tendencia a transferir riesgo primario, por lo que les decía, aquí hay un grupo de pacientes o una población determinada. Sin embargo, la tendencia no es absoluta, en el sentido de que si usted define unos límites y unas condiciones en las cuales queda claro hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno de los actores, pues probablemente usted pueda acotar esa transferencia de riesgo primario. Tenemos aquí en estas estrellitas, he puesto aquellos que al momento de ser diseñados se tienen en cuenta lo que vimos en la diapositiva anterior de los diagnósticos, las comorbilidades, los desenlaces, los tipos de tratamiento y las condiciones del alta. Entonces, esos casos son de alguna manera pagos que facilitan tener en cuenta la condición clínica del paciente. Mientras que los tipos de pago que solamente tienen en cuenta la oferta hospitalaria o que se calculan únicamente por prestación, pues es más difícil allí definir la condición clínica. ¿Sobre qué es una nota técnica? ¿Qué es eso? Pues es una herramienta que nos permite reflejar los riesgos y los costos de las atenciones en salud. Idealmente esa herramienta debe facilitar o debería estarse entre las entidades de salud y las aseguradoras, ideal que sea por curso de vida y por grupos de riesgo. Generalmente se toma como base la información estadística de una población expuesta, y lo que trae es una información matemática que, basado en ese histórico, pues le permite a uno de alguna manera pensar o generar algún tipo de probabilidad. Sin embargo, allí yo dejo una anotación importante. Los costos en salud tienen en cuenta muchas variables y no tenemos un cálculo que permita decir con certeza cuál va a ser ese costo en salud. Entonces, pues es probable que la estadística nos permita ver el horizonte. Yo prefiero hablar de rangos, de franjas, de tener unos límites, más no de decir un número exacto, porque tenemos el riesgo de que no sea tal cual. Y en ese sentido llamo la atención de ser muy juiciosos
con la evaluación de los datos y conocerlos muy bien en términos de rangos y de presentación de la situación en salud. Otra cosa que digo en este momento en el tema de la nota técnica es que es probable que esa nota técnica esté afectada por la oferta hospitalaria. Y lo he visto de manera en el desarrollo de las consultorías con las entidades. Uno ve un grupo de pacientes y probablemente en 2 momentos distintos, atendido por prestadores distintos, la forma como están organizados los modelos de atención y cómo se organizan, pues tiene que ver en lo que se refleja en la estadística y en los costos. Entonces, eso es muy importante de tener en cuenta y de evaluar. Y esta diapositiva la traje como reflexión. ¿En qué sentido? En enero del 2020 salió este artículo. Y este artículo hacía una revisión sistemática de la literatura donde trataban de identificar y de resolver la inquietud de, bueno, ¿será que los pagos agrupados, los tipos de pago prospectivo, han generado evidencia de que mejoran los gastos, reducen los gastos en salud, mejoran vuelven adecuados los niveles de utilización y mejoran la satisfacción del paciente y los indicadores de calidad? Las conclusiones son que es muy difícil llegar a poderlos comparar porque cada quien revela, publica indicadores diferentes y no necesariamente son comparables. Donde hay mejor nivel de comparación entre los estudios y hacia donde va como la claridad frente al tema, está muy relacionado con procedimientos quirúrgicos y específicamente el caso que mejor muestra que mejora las 3 condiciones es el caso de los reemplazos articulares. Sin embargo, hacía la anotación que en la medida en que los procedimientos aumentan la complejidad, pues no es tan claramente identificada esas mejoras y que incluso en algunos casos, si ponían específicamente el ejemplo de cirugía de columna, pues no necesariamente mejoraba la calidad. Y estábamos en esa discusión de si funcionan, si vale la pena, si hacemos el cambio de los modelos, etc. Y nos aparece esta situación puntual de la pandemia. Y pues yo no sé si ustedes han escuchado y han leído en la literatura a nivel mundial y lo que nos está pasando propiamente en nuestro país. Muchas instituciones hospitalarias que han trabajado 100% en pago por servicio, pago por evento, que han tenido que cancelar sus procedimientos quirúrgicos, que no pueden seguir haciendo la consulta tradicional y los procesos que estaban acostumbrados, pues han tenido un deterioro importante de su productividad y de sus ingresos. ¿Por qué? Porque el pago por servicio solamente paga cada vez que la situación ocurre y el servicio se presta y se recuperan la inversión y los costos de la prestación muchísimo después. Hoy lo vivimos en nuestro país y el deterioro de la cartera sigue siendo una situación que a todos los prestadores inquieta. Hoy la Asociación de Hospitales y Clínicas sacó nuevamente un comunicado pidiendo auxilio porque muchas instituciones hospitalarias hoy se encuentran en un riesgo importante. Y eso mismo está pasando en Estados Unidos, pasó en España y es una situación que pasa en todos los sistemas de salud. Entonces, la reflexión es la siguiente. Si los tipos de pago no solamente se le pagara al prestador por cada vez que la actividad ocurre, sino que también tuviese en cuenta ese esfuerzo de tener la infraestructura hospitalaria y uno lo pudiese incluir dentro de los tipos de pago prospectivo, pues probablemente la situación sería distinta. Y vale la pena que este tema de los mecanismos de pago, igual que todo lo que se está haciendo dentro del sistema de salud para afrontar esta situación, pues sea un tema que se traiga en el desarrollo de la relación entre prestadores, aseguradores y las intervenciones que tenga que hacer la política pública en ese sentido.
Y para terminar esta fase, lo que decimos es, los pagos ajustados a condiciones clínicas facilitan la gestión de los riesgos en salud porque vimos que tienen en cuenta muchos elementos asociados a la situación de la enfermedad de los pacientes, facilitan el diseño de servicios de alto valor y que esos pagos estén coordinados y generen los incentivos correctos pues para que esto se dé. Y dentro de los elementos que tenemos que tener para adaptarnos a la situación y a los retos que se nos presentan como sistema de salud, tenemos que tomar en cuenta las herramientas tecnológicas, lo que tenemos a disponibilidad relacionados con la transformación digital de los sistemas de salud y la teleconsulta. Nuestra segunda sesión va a estar muy enfocada a evaluar qué tipos de actividades podemos hacer a través de esos medios y cómo se recuperan, cómo se pueden recuperar los recursos invertidos en esas condiciones virtuales para poder generar mejores niveles de productividad en los sistemas, en los prestadores. Entonces, en esta fase vamos a hacer el taller y vamos a hacer, en el foro les he facilitado unos enlaces, ustedes tienen acceso a esta herramienta y es un ejercicio muy sencillo. Lo que hicimos nosotros fue tomar el algoritmo de diagnóstico y tratamiento general del cáncer de mama y lo transcribimos en esta herramienta. Doctora. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te habla Virgilio Barco de Bristol Myers Squibb. Es que quería hacerle una recomendación a los asistentes y es ponerle mucha atención a este taller porque creo que es muy valiosa esta herramienta. Digamos, en el medio hay pocas alternativas para construir opciones de pago prospectivo, pago por episodio de atención como esta, a partir de una guía clínica. Definitivamente, y con base en lo que tú has dicho, se podría decir que el futuro, el mayor desarrollo de los modelos innovadores de contratación en enfermedades crónicas como oncología, como reumatología, van a ser los pagos por episodio, ni las capitaciones ni el pago por evento. El mayor desarrollo va a ser en los pagos por episodio y este taller que se va a presentar acá pues les permite a ustedes visualizar una metodología concreta, práctica, que si no es con esta misma herramienta podrían desarrollar, digamos, de manera análoga a partir de una guía y siguiendo, digamos, los mismos pasos y el mismo rigor y poder construir modelos de pagos integrales que sean equilibrados para ustedes y para el asegurador. O sea que quería hacerle como esa cuñita a este taller que me parece bien interesante. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Virgilio, porque sí, es eso, es tratar de construir alrededor de un flujograma de lo que sabemos que tenemos en nuestros procesos de atención de una guía clínica, tratar de construir un episodio. Entonces ustedes se vienen en la herramienta y le dan cáncer de mama y le dicen que hay, digamos, dos formas de hacerlo paso a paso o nos traemos el flujograma completo. Ustedes se pueden acercar y alejar de la herramienta para poderla trabajar. Entonces, las preguntas que uno se debe hacer para hacer esto es, ¿cómo así que la presentación clínica? ¿Qué significa eso? Pues cuando vemos la presentación clínica es porque alguien hizo una consulta, hizo un examen físico. Entonces es muy sencillo, seleccionan la actividad, la buscan en la base de datos. En la base de datos hemos puesto todas las prestaciones que nosotros tenemos incluidas en una base de datos didáctica. Nuestra base de datos didáctica tiene las cohortes especiales, cáncer, SIDA, enfermedades huérfanas, enfermedades reumatológicas, insuficiencia renal crónica. Y aquí
les hemos seleccionado los datos relacionados con cáncer para facilitar los dos ejercicios. Entonces ustedes buscan aquí consulta y van a encontrar las diferentes consultas que están disponibles. Ustedes pueden escoger esta, por ejemplo, y ustedes le dicen que cambie la caja. ¿Qué pasa allí? Cambió la presentación clínica por una prestación en salud a la que denominamos consulta de primera vez por medicina especializada. Y aquí pues vamos a ir sumando el valor de cada una de esas actividades. Estos valores que les presentamos nosotros en la base de datos son didácticos, no necesariamente corresponden a lo que ustedes tienen en sus contrataciones, en sus manuales tarifarios, pero pues sirven para facilitar el ejercicio. Entonces ya tuvimos la consulta y vamos a ir a la tamización. Simplemente seleccionan tamización, y la tamización, ¿cómo la hacemos en cáncer de mama? Pues con una mamografía, ¿cierto? Cambiamos la caja y nos quedan las dos actividades allí seleccionadas y va sumando el valor, y aquí nos trae el último valor de la última actividad que hemos trabajado. Es probable que un prestador no necesariamente arranque con la consulta y la mamografía, ¿cierto? Porque probablemente a él ya le llegan son los pacientes con el diagnóstico, con la remisión. Entonces, pues empezarían a trabajar desde el momento que le corresponde dentro de su capacidad y su oferta asistencial. Y cuando se generan estas dos situaciones, pues el trabajo diagnóstico en este momento del flujograma, ¿quién la hace? La hace un médico, generalmente en una consulta de primera vez por cirugía de mama y de tumores de tejidos blandos. Cambiamos la caja y aquí tenemos ya nuestras 3 actividades y él va sumando. Podemos movernos hacia acá y generalmente ese médico que hace en el flujograma aparece que se define que es un cáncer de mama, y que en ese momento pues pueden aparecer alternativas como que sea un cáncer no invasivo o que requiera o que vaya a estadificación clínica, ¿cierto? Uno, ¿qué se hace en este momento para poder definir eso? Pues la biopsia. Y aquí nos trae las diferentes biopsias que hay. Selecciono esta, por ejemplo, y la cambio. Y con esta biopsia, entonces, pues nos vamos otra vez a donde el médico para que nos defina si va a cirugía, si va a biopsia de ganglio, si va a radioterapia, etc. Y para cada una de las actividades y de las alternativas, la base de datos les presenta a ustedes una prestación para seleccionar. Para estadificación clínica hicimos una cosa especial, pues para no poner aquí todas las posibilidades de apoyo diagnóstico que se necesita en la estadificación, y armamos un grupito de prestaciones que se llama estadificación para facilitar el ejercicio de ustedes, y la cambiamos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes entren a la página, utilicen la herramienta que está disponible en este curso y hagan el ejercicio, y lo hagan desde el momento que les corresponde como prestadores de salud en sus diferentes modalidades. Aquellos que tienen nivel primario pues lo harán desde la consulta de primera vez, o aquellos que son especializados pues lo harán desde el momento de la consulta del especialista. Y calculen y hagan el ejercicio de cuánto podría costar esos episodios. Ustedes pueden hacer el ejercicio de cuánto costaría si el camino se va por el caso de cáncer no invasivo, o si el camino se va a que requiere equipo multidisciplinario. Y por ejemplo aquí les pongo un ejemplo. Yo pondría que probablemente el paciente vaya a una junta, ¿cierto? Y se vayan haciendo las diferentes alternativas. Cuando ustedes tengan completa el ejercicio, la herramienta facilita descargar. Nosotros teníamos un guardar imagen, pero los que ya han estado desarrollando juiciosos el ejercicio
nos hicieron caer en cuenta de que la imagen se veía muy pequeñita, entonces lo pusimos como descargar, ustedes lo descargan y les queda descargado en su computador como una página web que pueden postear en el foro, que podemos discutir, que podemos poner de ejemplo en la próxima sesión, que podemos evaluar de estas actividades cuáles son las que se podrían hacer a través de la teleconsulta o a través de métodos virtuales y cómo podemos adaptar nuestro modelo de atención a ese entorno. Entonces, este es el ejercicio que queda planteado y espero pues que sea interesante desarrollar y que lo puedan hacer. Si tienen alguna inquietud, nos pueden escribir y facilitar el desarrollo del ejercicio. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Tiene sus cosas muy buenas, pues que si existe el flujograma de atención para una enfermedad, para el manejo, diagnóstico y manejo de una enfermedad, pues casi que tenemos la información para cambiarla. Tiene dificultades, pues que es probable que no sabemos a ciencia cierta de un grupo de pacientes cuántos podrían irse por cada uno de los caminos que genera el flujograma, pero como estamos generando episodios en este ejercicio, pues uno puede tener episodios diferenciados por cada una de las situaciones que se presenten en el flujograma. Y esa es la discusión que me gustaría muchísimo que pudiéramos desarrollar y aprender, porque este es un tema que se construye entre todos. Ahora vamos a hacer la otra metodología. En la otra metodología, esa base de datos didáctica está organizada para que ustedes aprendan a revisar esos límites, esos rangos y esas métricas que ustedes deben tener en cuenta en el momento de definir un pago ajustado a condiciones clínicas. Recuerden que en los pagos ajustados a condiciones clínicas pueden ser de tipo individual, como lo vimos en la presentación, o puede ser de un grupo de pacientes o de una población determinada. Entonces, aquí lo vamos a poder observar. La base de datos está cargada y por eso el enlace los manda directamente a la aplicación. Ustedes normalmente podrían llegar a subir datos, pero para el ejercicio y para este curso no. Los datos ya están subidos. Tiene unos rangos de fechas y eso igual en cualquier ejercicio que hagamos, en cualquier herramienta, pues se tienen que tener en cuenta unas fechas, una fecha inicial y una fecha final. Uno puede hacer el análisis por valor, o sea, valor facturado, o por costos, y cada vez vemos con mayor frecuencia digamos que hay prestadores que han empezado a trabajar en sus costos de prestación. Entonces las bases de datos empiezan a mostrar esos costos y podemos hacer el análisis por cualquiera de los dos. En el ejercicio de ustedes, para facilitarlo, solamente lo vamos a hacer con valor. Y uno puede hacer el análisis por paciente o por prestación. ¿Qué significa por paciente? Que yo tomo como elemento de estudio y de análisis la identificación del paciente y todas las variables que están relacionadas en la base de datos con esa identificación. Si yo hiciera el análisis por prestación, el objeto de estudio no sería el número de identificación del paciente, sino el código CUPS o el código CUMS, o sea, la prestación de servicio. Y eso desde el punto de vista de cómo se muestran y se llegan a los datos y los cálculos, pues tienen diferencias importantes. No son métodos excluyentes, pueden incluso ser complementarios. ¿En qué sentido? Podemos llegar a la conclusión que se puede hacer un pago ajustado a condiciones clínicas y que podemos tener un rango claro de maniobra hasta cierto nivel de complejidad, pero es posible que haya niveles de complejidad, voy a poner un ejemplo, la unidad de cuidados intensivos, donde no podemos garantizar eso porque la variación es muy alta. Entonces, pues allí hago un cálculo por prestación en lugar de por paciente.
Entonces, los dos elementos están presentes en los ejercicios, pero en esta fase, en lo que vamos a trabajar, como estamos trabajando en pagos ajustados a condiciones clínicas, aquí el protagonista es el paciente. Ella trae esta muestrica de los datos que vamos a ver, ¿cierto? Y pues básicamente es como para validar el formato de los datos. Y ustedes podrían avanzar y decir, bueno, ¿qué será que tiene toda esa base de datos? ¿Qué variables va a tener? Ustedes le dan clic aquí en mostrar todos los valores y despliegan y van a ver todas estas alternativas. ¿Qué son estas? Las variables que nos muestra esta base de datos didáctica. Como les decía, es una selección de pacientes que tienden a tener mayor número de oncología y ahora lo vamos a ver más adelante. Y pues no se las podía subir todas porque se volvía el ejercicio muy difícil de hacer para todos con esta facilidad. Pero uno puede ver todos los pacientes y, por ejemplo, vamos a ver qué es eso de ámbito. Entonces, pues él nos trae por ámbito de atención. Miren, aquí cuenta lo que dice frecuencia, es el número de pacientes que fueron atendidos en cada ámbito. Y lo que nos trae aquí son la estadística descriptiva que trae la suma total de los valores, la media de sus valores, el percentil 50 que corresponde a la mediana, el percentil 75, el 90. Hacemos un cálculo de medias truncadas al 5 y al 10% para eliminar los extremos, la desviación típica, el coeficiente de variación que lo usamos y ahora les voy a mostrar cómo, el mínimo, el máximo y el rango de los datos, ¿cierto? Estas métricas se calculan para cualquiera de la forma como usted organice las variables. Entonces vamos a tomar tipo de servicio para ver qué servicios están incluidos en esa base de datos. Y traen todos estos y aquí ustedes ven el apoyo diagnóstico, los procedimientos, las terapias, el laboratorio, los medicamentos, honorarios, parto, estancias, insumos, cirugías, etc. Entonces usted dice, no, venga, aquí hay cosas adicionales a oncología. Entonces yo quiero seleccionar únicamente lo relacionado con oncología. Entonces ustedes se van a opciones y aquí van a encontrar una serie de filtros. Estos filtros lo que permiten es que usted pueda hacer una segmentación lo más, digamos, acotada y muy sensible de cada uno de los datos que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el ejercicio tal cual. Entonces lo vimos por ámbito y vimos el tipo de servicio y vimos que hay unos procedimientos allí como que no tienen que ver con lo que nosotros estamos estudiando. Entonces vamos a utilizar una categoría que se denomina categoría de descripción especial. Cargan los filtros y cuando ustedes van a ver qué es lo que trae ahí, mire, hay enfermedades infecciosas, hay VIH, hay el tumor maligno, cáncer, hay diagnósticos que no tienen ninguna categoría especial, sistema nervioso central, cardiovascular e insuficiencia renal crónica. Entonces usted le dice, no, solamente sácame los pacientes con diagnóstico de cáncer y aplica el filtro. Cuando usted vuelve a hacer la descriptiva y la confirma, pues él le trae los mismos tipos de servicio y la misma segmentación, pero ya analizada únicamente para esos pacientes que seleccionó. Entonces, miren, aquí están los ámbitos, entonces pues, se reduce el número de pacientes y el tipo de servicio pues también cambia. Usted puede seleccionar los dos porque usted quiere ver los tipos de servicio relacionados con el ámbito. Entonces, pues usted puede ver las dos cosas. O quiere saber que de pronto el ámbito no le interesa mucho y lo que quisiera ver es la descripción del procedimiento, también lo puede escoger. Pero voy a utilizar el ámbito porque me sirve para hacer otro filtro. Usted puede decir, pero es que yo soy un prestador únicamente del ámbito ambulatorio, yo no tengo nada que ver con hospitalización, por poner un ejemplo. Entonces usted busca el tipo de ámbito, carga el filtro
y le dice, mire, tráigame únicamente ambulatorio porque yo no tengo nada que ver ni con hospitalización ni con urgencias. Y aplica el filtro. Y vuelve a la descriptiva y hace su análisis para ese grupo el ámbito y el tipo de servicio. Ya el ámbito aquí, por ejemplo, ya no lo necesita porque ya lo tiene filtrado. Entonces, quite el ámbito de aquí, deja el tipo de servicio y lo puede ver así. Usted podría decir, bueno, ahora yo quisiera, como estamos hablando de pagos ajustados a condiciones clínicas, yo quisiera ver dentro de los pacientes ambulatorios cómo se clasifican por severidades, porque no todos los pacientes se comportan igual. Entonces usted viene, escoge severidad y él le trae por cada tipo de servicio cuáles son severidad menor, mediana y severidad mayor. Entonces usted puede decir, no, yo con esa severidad mayor no me quiero meter, quisiera únicamente quedarme con los casos de severidad menor o mediana. Pues usted podría aquí hacer una segmentación por severidad y traer únicamente los de severidad menor y mediana. También puede hacer la caracterización de los de severidad mayor para ver cómo se comportan, porque es probable que usted esté sacando los de severidad mayor por el temor, pero no necesariamente debe ser así, debe ser basado en un análisis y lo puede hacer. Entonces, aquí al segmentarlo, pues nos va a traer únicamente las severidades menor y mediana. Les decía que esta reglita tiene que ver con un cálculo que nosotros hacemos del coeficiente de variación y que presentamos en la estadística descriptiva. Aquí le dije a la estadística que me trajera todos los valores. Pero si yo le quito ese chulito, lo que yo puedo hacer es decir, yo quiero ver los servicios o las agrupaciones que tengan niveles de variación por debajo de 1. Y mire que aquí quedaron solamente coeficientes de variación por debajo de 1. Puedo decirle, no, quiero ver de 0 a 2. Y le trae de 0 a 2. Y decir, no, pues vamos a ver cuántos están por debajo de 3. Y le trae 3. Es probable que hayan algunos que tienen coeficientes de variación por encima de 4 y yo creo que ese es el límite mayor de este grupo, de esta segmentación. No es igual en todas las segmentaciones, usted puede encontrar coeficientes de variación muy diversos si tiene en cuenta, por ejemplo, las severidades únicamente sin tener en cuenta los tipos de servicio, etcétera. Pero eso es lo que me gustaría que ustedes pudieran analizar y hacer los ejercicios de acuerdo a las segmentaciones que se les ocurran que pueden hacer para hacer los cálculos. Entonces, vamos a quedarnos con todos los valores y vamos a seguir a la siguiente parte del análisis. Y es algo que yo hago, que yo insisto siempre, y es caracterizar los casos outliers. ¿Qué son los outliers? Son los casos que se comportan muy distantes a los casos de la media, ¿cierto? Y usted puede tener ese cálculo o puede observar esos outliers de diferentes formas. Una forma es a través del percentil, y aquí tienen la reglita para escoger el percentil, o lo pueden hacer a través del método intercuartílico. Este método, digamos que hay uno más severo que otro, o más estricto que otro, por decirlo así, y usted puede calcularlos y verlos en las diferentes facetas para ver cuál de todos le funciona mejor de acuerdo a sus definiciones. Entonces aquí lo vamos a dejar con 1.5 y le dicen que lo calcule por el rango intercuartílico. Y él le trae todos los pacientes y las prestaciones. Acá, perdón, aquí tengo que escoger por qué segmentación lo voy a ver. La vamos a ver por tipo de servicio. Y aquí le trae los pacientes y el tipo de servicio y los valores que de alguna manera están lejos del valor medio. ¿Para qué sirve esto? Pues porque si usted hace el análisis de los valores, de los mayores valores de los casos outliers, es probable que aquí se encuentre un paciente que tuvo una connotación muy especial, que en su variación es muy diferente a los casos medios y que usted quisiera dejarlo como una exclusión de su mecanismo de pago. Entonces, los outliers nos permiten definir esos límites y por eso son tan importantes.
casi que tener claro cómo se comporta el promedio de los casos es fundamental, pero tener caracterizados los outliers son los que de alguna manera pueden llegar a proteger el funcionamiento de un mecanismo de pago y acotar ese riesgo de transferencia de severidad que vimos en la presentación. Entonces, esta parte del análisis es importante. La otra cosa es que pues a veces se nos facilita mejor ver la información en gráficas y yo quisiera ver de esa población, por ejemplo, cómo se comporta la distribución de edades, por ejemplo. Entonces, podría ser una gráfica donde le diga, yo sé que el paciente más viejito de esta base de datos tiene 106 años, ustedes pueden jugar con 90, con 100, etc. Él les permite flexibilidad en ese sentido y le da confirmar y él le saca una gráfica donde le muestra la distribución por edades de esos pacientes. Acuérdense que hicimos un filtro de tipo de diagnóstico, cáncer, que dejamos solamente las severidades menores y medias, ¿cierto? Y ustedes pueden hacer esa gráfica. Y en ese momento, digamos que ustedes pudieran llegar a decir, venga, yo me quiero especializar únicamente en un tipo de cáncer. No me quiero ir con todos los casos, me voy a devolver. Entonces busca la descripción del diagnóstico, carga los filtros y, por ejemplo, le puede decir, me voy a especializar en mama. Ustedes pueden hacer lo mismo con pulmón, con gástrico, con melanoma, etc. Aplican los filtros y todo el ejercicio que hicimos se modifica únicamente para los casos de severidad mediana, menor y por el tipo de servicio cáncer para únicamente los diagnósticos de cáncer de mama que seleccionamos. Igual los casos de outliers y los gráficos. Entonces aquí le podemos dar a confirmar y mire cómo cambia la distribución de edades por género. Tenemos un paciente masculino, unos pacientes masculinos representados aquí en la gráfica. Eso también podría ser parte de un análisis y de definir un límite, ¿cierto? Bueno, podemos hacer el análisis y este tipo de gráfica me gusta mucho porque facilita en ver la estadística descriptiva de una manera muy gráfica. Entonces escogí tipo de servicio y cuando escojo tipo de servicio él me dice ¿qué tipo de servicio quiere ver? Entonces yo digo, bueno, yo quiero ver la quimioterapia y te sale el gráfico, aquí tengo que poner el límite que quiero ver. Entonces quiero ver las quimioterapias y voy a poner por puro ejercicio 10 millones de pesos, por ejemplo. Y él me toma de 0 a 10 millones y me dice, mire, sus casos se comportan el de cáncer de mama con todos los filtros que ha puesto, el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Muchas de las métricas que están en la estadística descriptiva y uno la puede ver aquí graficada. Y usted dice, no, pero yo también quiero ver la radioterapia, a ver qué le pasó a esos pacientes. Y entonces sale así y dice, no, se dañó la gráfica. No, es que probablemente la radioterapia supera el límite que usted puso aquí de 10 millones. Entonces vamos a poner un ejemplo y lo ponemos en 15. ¿Qué va a pasar allí? Pues la radioterapia se comporta de esa manera. Los valores están por debajo de 15 millones, el tercer cuartil está en 12, la mediana está en 9 y el primer cuartil en 1. Y podrían hacer el análisis de medicamentos, etc. Estos mismos tipos de gráficos lo pueden hacer por las severidades, por los grupos de diagnóstico, etc. Y esas son las cosas que quisiera que ustedes descubrieran en el ejercicio, porque la base de datos tiene cosas muy interesantes que vamos a ir, que quisiera que descubrieran y que vamos a ir desarrollando en los otros ejercicios. Bueno, entonces ustedes hicieron todos esos análisis, llegaron a sus filtros que deben ser y dicen, bueno, yo quiero generar esa nota técnica, esta es una información para una población de 120,000 habitantes
y sabemos que es un tiempo de 12 meses. Entonces, pues él lo que hace es traer la descriptiva con la segmentación que hayamos escogido y nos trae un cálculo de unos escenarios del percentil 75, de la media, con las medias truncadas, o sea, sin tener en cuenta los extremos. El escenario combinado mayor que toma en cuenta los mejores valores de cada uno de los cálculos. Y un escenario donde él dice, mire, los casos que den una frecuencia muy baja, por debajo de 1 al mes, yo no la quiero tener en cuenta porque quiere decir que es una frecuencia relativamente baja y que no quisiera incluirla. Entonces él tiene en cuenta esas condiciones de variabilidad y frecuencia para crear la nota. Esta nota la pueden bajar a Excel, pueden quitarle, sumarle, hacer escenarios diferentes a estos, porque no necesariamente estos son los únicos, pueden haber otros, y pues esa es la idea del ejercicio que ustedes puedan generar. Si ustedes ven, esta nota calcula los valores de los escenarios en cada una de las métricas y calcula el valor mensual, trae la frecuencia mensual de pacientes porque la estamos haciendo por paciente, no por prestación, calcula una frecuencia per cápita, o sea, dividida por el número de la población y trae un valor del episodio. Entonces yo voy a hacer esto porque me interesa mucho tener presente ese valor de episodio y ponerlo de primerito. Valor por episodio, pues será sujeto de análisis y podremos ir viendo en cada uno de los segmentos cómo se comporta para definir qué tipo de episodio vamos a calcular para contratar. Entonces el valor por episodio es el valor por paciente y los valores que dicen de ahí en adelante son valores agrupados que tienen en cuenta el total de pacientes que hemos analizado, ya sea los valores anuales o los valores mensuales. Y eso es lo que quisiera que ustedes descubrieran, analizaran y trabajaran en el ejercicio asincrónico, hicieran las preguntas y pues alrededor de eso podamos desarrollar algo interesante en este curso. Que más que sea más que el tema de las conferencias y la capacitación virtual, que sea algo práctico. Creo con todas con toda la convicción que este es un tema que se aprende haciendo, que los prestadores de servicios de salud y muchos aseguradores deben desarrollar estas habilidades de los métodos cuantitativos y me esfuerzo mucho en ayudarles a crear cosas que les faciliten la comprensión del tema, porque definitivamente es una habilidad que debe estar incorporada dentro de los roles de los equipos de contratación de las entidades. Y pues nuestras negociaciones, nuestro trabajo debería estar basado en esto, en datos, y ojalá en datos que conozcamos cada vez y que tengamos cada vez mayor riqueza y mejor calidad del dato. Entonces, pues esa es la invitación. Quisiera que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud del desarrollo de la conferencia o de los ejercicios, pues nos los hagan saber. Entonces, cuéntenme, soy toda oídos. Tocar los micrófonos. ¿Clarísimo todo? Virgilio, ¿estás por ahí? No soy Virgilio. Sí, estás por ahí, Virgilio. Hola. Es importante de pronto comentarle a nuestros amables asistentes que en la próxima sesión estaremos revisando la forma de cómo se facturarán los servicios de telemedicina. De acuerdo. Que es importante, que son servicios que se empiezan a incorporar en el portafolio de las IPS. Pueden haber dudas de cómo manejar eso desde el punto de vista contable.
registro actual y de facturación. De acuerdo. Además, pues porque en medio de la transformación, pues pueden haber procesos que no definimos y que dejan por fuera de los registros y después cuando vamos a facturar, pues vamos a tener inconvenientes. Entonces la idea es poder como ver el proceso administrativo alrededor de estas actividades asistenciales a través de teleconsulta y ver cómo funciona, qué ha definido también la política pública al respecto y qué se discute frente al tema. Eso lo vamos a ver en la próxima actividad. Bueno, entonces espero verlos muy activos. Hay un tema importante, gracias, pues me acordé, ya se me iba. Ustedes han estado registrándose a este enlace, se llama Hospital Digital, es un foro. Nosotros hemos generado una serie de facilidades, por decirlo así, que permiten que ustedes puedan incluir la información, ver la información que hemos grabado. De cada uno de los ejercicios yo he hecho unos tutoriales porque sé que a veces se nos olvidan como los paso a paso. Están incorporados allí los enlaces para que puedan ver esos tutoriales. También hay una serie están las memorias de las presentaciones, están grabadas, se generan los enlaces para que puedan ver la grabación. Si quieren recrear, por ejemplo, alguno de los filtros y de los ejercicios, pues lo puedan ver. Entonces, los invito, muchos de ustedes ya están registrados en el foro y están activos. Aquellos que les haga falta, el registro es muy sencillo y en los correos de invitación pues estarán las indicaciones para quienes hagan falta de registrarse, pues vayan allí. Y se los he puesto de primerito para que ustedes sean lo primero que vean cuando abren el foro y se hayan registrado, pues puedan ver los contenidos de cada una de las sesiones. Entonces, eso era otra cosa que tenía que recordarles.